Hola Malú, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. No, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Sí, qué bueno que por fin ya, ahora sí ya pudimos hacer esta entrevista esperada. Hoy sí, sí, ya por fin. Bueno, entonces déjame, solo hago una pequeña introducción y ahorita Claro. ya. Entonces, como les decía, en esta serie de entrevistas estamos platicando con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas o personas relacionadas con el mundo textil para que nos cuenten sus historias y que nosotros también nos inspiremos con lo que están haciendo. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando con Malú Colorín. Ella es mexicana, pero vive en Irlanda. Ella es la creadora de la marca Talu Air. Y bueno, ella tiñe también con tintes naturales, hace ecoprint, siembra sus propias plantas y trabaja un montón con textiles. Entonces, ahora sí vamos a ver si Malú nos cuenta su historia, que creo que se trabó tantito su internet. Vamos a ver qué está pasando. Espérenme. Malú, sí, ya se salió. A ver, vamos a esperar a que se vuelva a conectar por acá. A ver, esperemos tantito. Ah, listo. Perdón, quise bajar los comentarios y creo que eso hizo que me saliera. Ah, con razón, pensé que era el internet. Dije, yo creo que se quedó trabado o algo No, así. no. Dije, ¿cómo vuelvo a entrar? Perdón. Bueno, ahora sí, Malu, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Sí, pues soy Malu Colorín. Soy originalmente de México y llevo un poco más de 2 años viviendo en Irlanda. Es donde estoy. Mi estudio está en Dublín, en la capital, pero vivo afuera de Dublín, en las montañas, en el condado de Wicklow, y ahí es donde tengo mi jardín tintorio que mencionaste. Ah, qué padre. Y cuéntanos un poquito, ¿tú qué estudiaste o siempre quisiste trabajar con textiles y con tintes naturales? Um, pues sí y no. Yo originalmente estudié diseño gráfico y artes visuales, Ok. um, pero cuando lo pienso desde chiquita, me encantaba, pues sí, me encantaba la ropa y me encantaba dibujar. Me podía pasar horas viendo el programa de hechiceras, The Charmed, y Ah, dibujando sí. la ropa que tenían y me encantaba, me encantaba, me encantaba. Lo hacía mucho de adolescente. Pero como que conforme fui creciendo y me fui enterando de cómo era el mundo, digamos, tradicional de la moda o convencional, me desilusioné mucho y dije, no, yo no quiero esto. Se me hacía como súper competitivo, sentía que tenía que ser alguien que no era y pues, digo, o sea, todo esto fue sin haberlo estudiado siquiera, ¿no? Entonces fue como, no, mejor no. Y pues bueno, como me gustaba dibujar y todo eso, pues ya me incliné más por el diseño gráfico, que a final de cuentas lo agradezco mucho, ha sido una carrera que disfruté mucho, pero pues sí, creo que lo que realmente quería era trabajar con textiles. Y bueno, pues tengo como la herencia familiar, porque mi abuela se dedicaba al corte y a la confección, bueno, a enseñar corte y confección. Claro. Y mi mamá es quilter, mi mamá hace quilts, colchas hechas de retazos de tela, y también su sueño frustrado era ser diseñadora de modas. Entonces creo que como que ya por fin estamos llegando. Ya lo traías en la sangre, entonces. Sí, exacto. Y aparte yo creo que el diseño gráfico te sirvió bastante también, ¿no? Para lo que haces ahora. Siento que se relacionan bastante bien. Sí, sí, pues yo veo el diseño gráfico como, o bueno, el diseño en general como resolver problemas, todo es como resolver un problema. Y pues lo puedo como traslapar mucho, pues sí, a la moda o a los textiles, ¿no? Cómo hacer algo que sea funcional, pero que se vea bien, pero que sea cómodo. Entonces, cómo resolver. Y Sí, bueno, claro. agregándole pues la parte de los tintes naturales también, ¿no? Que es también es como otra capa. Sí, también un montón de problemas por resolver ahí. Y bueno, ¿y cómo llegaste, o sea, cómo hiciste como este paso del diseño gráfico ahora sí a los textiles y a los tintes? O sea, sé que ya lo traías de tu familia, pero igual hubo como algo más que te llevó a esto.
Sí, todo fue porque en el 2018, creo, sí, 2018, finales del 17, me encontré un libro que se llama The Slow Stitch, La puntada lenta, de Claire Wellesley Smith. Ok. Y no menciona tanto los tintes, o sea, no es sobre teñido natural, es sobre como coser a mano y lo relajante que es y como que puede ser como muy meditativo y tiene como varias técnicas de cómo coser a mano, de reparar cosas y así. Pero sí habla un poco de el teñido natural. Eh, y esa parte fue así como, yo quiero hacer esto, ¿qué es esto? Y eso fue como lo que me picó así la curiosidad de qué es esto del teñido natural. Y justamente por azares del destino, ese libro yo lo leí estando aquí en Irlanda de vacaciones. Ah, qué curioso. Ajá. Ajá, entonces regresé a México y me puse como a investigar y experimentar. Pero pues bueno, es interesante porque ahora regresé acá a seguir haciendo eso del teñido natural. ¿Cómo nos puedes repetir el nombre del libro para ponerlo aquí en el Sí, chat? se llama The Slow Stitch o La puntada lenta. No sé si haya traducción al español, aunque es un libro súper visual. La verdad es que tiene texto, pero es muy lindo solo ver las imágenes. Y la autora es Claire Wellesley Smith. No puedo escribir. Ah, porque ese apellido no creo saber cómo se escribe. Sí, sí, es difícil. Yo solo porque lo tengo en la mente por haberlo leído, pero Smith. De hecho, ella está en Instagram también. Creo que es solo la pura C y su apellido es su nombre en Instagram. Ah, perfecto. Uh -huh. Y después lo pongo en el chat porque ya ves que el chat de aquí luego se borra y ya nadie Sí. lo puede ver. Ok, entonces sí chequen en el chat si quieren saber la referencia del libro. Ahora sí lo pongo para que lo vean. Y ¿y hubo alguien más, o sea, alguna otra persona que se haya como cruzado en tu camino y te haya como enseñado esto de los tintes, o tú solita lo fuiste como aprendiendo, o cómo fue? O sea, bueno, ese libro fue como el que empezó, digamos, empezó mi curiosidad y ya después en México estudié un poco con el colectivo Vidao en Oaxaca. Ah, Hice un taller con ellos de teñido natural y como el tejido de tapetes. Y luego, después de eso, hice un curso con el maestro Raúl Pontón, que también es tu maestro. Eso fue más como de pigmentos y de cómo pintar con más que teñir, pero pues bueno, los materiales que usa son muy parecidos, ¿no? Y las técnicas hasta cierto punto se pueden como que traslapar. Y estudié también, bueno, hice el taller de doméstica de esta Anabel. Ah, ok, ok. Ajá. Como para, y bueno, y mucho era como leer por mi cuenta, investigar, adentrarme al internet así a buscar por todos lados. Y sí. Ah, bueno, y también he hecho algunos de los talleres de Dogwood Dyer, ¿cómo se llama? Liz. ¿Cuál es su apellido? Liz. No sé, pero sí ubico su Instagram. Sí. Sí, que al final también lo importante es como experimentar, ¿no? Porque igual uno puede como leerlo y todo, pero hasta que uno no lo hace, realmente es cuando empieza como a aprenderlo. Sí, exactamente. Y bueno, ¿cómo te sientes tú acerca de los tintes? ¿Por qué te apasionan los tintes naturales? Cuéntanos sobre eso. Pues bueno, desde niña me ha gustado mucho los colores. De hecho, por eso me empezaron a llamar Colorín. No es mi apellido real, pero ya se volvió mi apellido. Siempre he tenido como esa fascinación por los colores. Y después, como ya más adelante en la vida, descubrí que también me gustaban mucho las plantas. Entonces se me hace como que una forma súper padre de poder juntar estas dos cosas. Como trabajar con plantas y trabajar con colores. Me gusta que es como la mezcla perfecta entre ciencia y arte, que puede ser como muy experimental y muy juguetón, pero a la vez hay como reglas o cosas muy específicas pues, que te dan como ciertos resultados. No sé. Sí, es como mágico. Es como la oportunidad perfecta de jugar, pero también como saber exactamente lo que estás haciendo un poco. Sí, te entiendo perfecto. A mí también me parece como mágico así.
y puedes experimentar y sale otro color y así, entonces se pueden hacer mil cosas. Exactamente, sí. ¿Y has tenido experiencias con tintes naturales, bueno, o sea, en el extranjero? Bueno, tuviste en México, en Irlanda, no sé si en algún otro lugar o... Eh, no he tenido así con tintes naturales. En Japón hice un mini taller de shibori, pero usamos tintes no naturales. Tintes sintéticos. Ajá, pero bueno, la técnica de shibori pues fue muy bonita y ahí sí pude ver como cosas hechas con tintes naturales, pero desafortunadamente pues no tuve la oportunidad de como de hacerlo ahí. Me hubiera encantado, sé que tú sí has podido hacerlo y se me hace súper padre. Algún día, cuando vuelva a Japón, sí me encantaría estudiar con algún maestro o maestra del índigo, porque se me Sí, hace... seguro sí. ¿Y Sí. dónde estudiaste este shibori? ¿En Kioto o en qué parte de Japón? No, en Arimatsu, en Nagoya. Ah, sí, sí fuiste justamente a Arimatsu, ok, ok. ¿Con quién Sí, estuviste? sí, sí. Ay, yo no lo organicé, lo organizó una amiga de mi mamá y ella es japonesa, o sea, fue en japonés, así, hace cuenta, todo era como nos lo enseñaban. La verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, era como en la casa de alguien, pero no me Ok, acuerdo. ok. Ahorita se me O olvidó. sea, muy cerca del museo de Arimatsu, pero no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la maestra ni nada. Ah, ok, porque sé como una familia que ahorita se me olvidó el nombre, que organiza muchos como talleres en Arimatsu. Se me hace que fue con ellos y justamente son en japonés porque son como muy... Pero no me acuerdo el nombre. Bueno. A lo mejor sí, a lo mejor sí, sí, sí. O sea, si era en japonés era porque íbamos con esta amiga que habla español, entonces ella nos como ayudaba a traducir, pero realmente pues los japoneses son muy buenos para explicar aún sin hablar, ¿no? Como que todo te lo muestran muy visualmente. Sí, es Um, impresionante. Con puras señas uno se entiende con el lenguaje textil. sí, 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 sí. Y bueno, cuéntanos también un poquito sobre tu experiencia sembrando plantas tintorias. ¿Qué plantas tienes? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, pues eso empezó en el 2020, que fue cuando me mudé a Irlanda, porque la verdad, ay, perdón. La verdad es que cuando vivía en México pues no tenía como el espacio para sembrarlas. Um, y empecé con añil japonés, justamente por el clima, porque pues el clima de acá es más o menos parecido al clima en Japón y la verdad es que se han dado muy bien. Um, añil japonés, sembré rubia roja, que este año por fin ya voy a poder cosechar, porque la rubia roja tarda 3 años al menos 3 años, las raíces en estar listas, entonces estoy emocionada de que este otoño ya voy a poder sacar las raíces y teñir con ellas después de 3 años de Qué tenerlas ahí. padre. Estaremos viendo tus historias y tus Sí, sí. publicaciones. ¿Qué más? Bueno, cempasúchil. Este año tengo 3 diferentes variedades de cempasúchil que me encanta. He querido sembrar pericón. Pero ¿Mande? está bien padre que el cempasúchil se dé en Irlanda también. Sí, y es muy fácil, es muy, muy noble, no requiere como tanto andarla cuidando ni nada. Y se da fuera, o sea, no tengo que estarla así cuidando el frío. La que sí he batallado es el pericón, que es de la misma familia del cempasúchil, pero por alguna razón no he podido. Llevo 3 años trayéndome semillas y Nada no más no puedo, quiere. no quiere. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, esta flor morada, como escabiosa, tiene un nombre en español. Um, Bueno, es una flor morada que es más bien antocianinas, no es así como súper o sea, no es tan, buena. no es, el color no es tan sólido, me imagino, no sé. Sí, no es muy estable, pero está padre. Es una flor muy linda, le encantan las abejas y sí la uso de repente como para cosas, para mí. O sea, si no, lo que no voy a vender, sí lo llego a teñir con esa flor, porque pues sé que siempre lo puedo volver a teñir. ¿Y qué más? Bueno, el año pasado empecé a sembrar Walda, sí, Walda Igual. para el amarillo. Y hierba pastel, que el año pasado se me murió por las babosas, pero este año otra vez estoy empeñada en que sí sobreviva y poder sacar añil de la hierba pastel. Está súper padre. ¿Y has intentado hacer extracción de índigo o añil? Sí, en el 2020, que fue el primer año, sí extraje pigmento. De hecho,
Sí, este es del jardín. ¡Ay, qué padre! Sí, súper divertido, la verdad. Bueno, no sé, más bien, sí, como esto de que es muy mágico. No sé si ahí se Sí, ve un sí, poco. se ve súper bien. Este es el jardín. Y luego el año pasado lo que quise es hacer. Nada más sequé las hojas y las tengo. Ah, ok, ok. Ah, está bien, así tienes las dos versiones de... Ah, está Sí. súper bien. Entonces, este año quiero juntar suficientes hojas secas para hacer el sucumo en versión pequeña, Qué- siguiendo las instrucciones del libro de este, ¿cómo se llama? Awono Yo, ¿cómo se llama en realidad? Y no tengo el libro. No. Bueno, este libro, The Way of Indigo, El Camino del Índigo, o del Ah, Índigo. ok, ok. Ah, ya, ya. Itaki, ay, no me acuerdo su nombre, pero en Instagram es como Awono Yo. Ah, bueno, yo. Que tiene una técnica de cómo hacer el sucumo, pero sin necesitar kilos y kilos y kilos y kilos. Ah, está súper bien. Yo no Sí, me he animado a hacer sucumo, me da como cosita, pero ya, ya necesito animarme. pues sí. Aparte tú sí lo has hecho, ¿no? Tú tienes esa experiencia de que sí lo has hecho. Sí, 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 pero no sé, como que dije, no, aquí en México y luego, no sé, me daba un poco de estrés, pero sí ya lo tengo que hacer. Son de esas cosas que tengo pendientes en, en la lista. Sí, sí. Qué padre. Y ¿cuál es tu tinte favorito? ¿Cuál es como, ajá, con qué plantas te gusta más teñir? Pues sí, justo el añil. Originalmente cuando empecé a teñir me daba mucho, así, así igual, me daba mucho miedo de que no, es muy complicado, qué difícil. Y pues ya sabes, o sea, comprarlo pues tampoco es barato, ¿no? Entonces así como, ¿qué tal que arruino mi tiña de añil? Y Sí, eso todo el mundo nos pues estresa. no, ajá. Pero pues ya ves, o sea, bueno, con la práctica y animándome y empecé haciendo tinas pequeñas como para experimentar y pues bueno, ahora me encanta, sigo pensando que es mágico, aunque sé exactamente lo que está pasando, es como, ¿qué magia es esta? Um, y también me gusta mucho el pericón. No lo he podido cultivar acá, pero me gusta mucho. Desde que empecé a teñir ha sido como una hierbita que me encanta, porque aparte tiene como la parte medicinal, tiene la parte espiritual de que se usa um, cuando la quema se usa para asustar al miedo, se dice, o a los malos espíritus. Eso Tiene está la bien parte padre. de que el día de la Santa Cruz se usa para hacer cruces, el día que acaba de pasar, el 3 de mayo. Entonces me hace como una hierba muy, muy linda que tenemos en México y que como que nada más está ahí, pero tiene muchos usos, además del el amarillo precioso. Sí, y aparte huele súper rico, ¿no? Cuando le estás hirviendo, Sí, todo el mundo dice, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy hirviendo pericón. sí, tengo una bolsa que me traje de México y a veces así nomás meto la cara así a oler. Ay, qué rico huele. Sí, de hecho creo que en Puebla o por ahí creo que se lo ponen a los esquites también, ¿no? Para preparar Sí, los esquites y darles como sabor. sí, sí. Entonces sí. Esperemos que ya logres cultivarla ahora sí uno de estos años, que se deje. Háblale bonito. Sí, sí. Y, ¿Y de dónde surgen tus inspiraciones? Como, ¿qué te inspira para hacer tus creaciones? Um, Lo que más me inspira, creo, son los textiles tradicionales. Como algo que no mencioné al inicio es que siempre en mi familia hemos tenido como pues mucho respeto y mucha admiración por los textiles tradicionales mexicanos siempre. O sea, desde chiquita crecí viendo a mis tías y a mi mamá usando huipiles tradicionales y como íbamos a los mercados y comprábamos y todo. Entonces, sí, me inspira mucho como, sí, los textiles tradicionales de México, obviamente, porque pues es donde crecí, pero pues siempre que viajo también me encanta como conocer la historia textil del lugar y como ver, pues sí, como los textiles tradicionales que siempre tienen como mucho trabajo y mucha historia y son como la forma en la que las mujeres se comunican, ¿no? Como mediante Sí, estas pintadas y estas cosas tan preciosas que hacen. Entonces creo que esa es una de mis mayores inspiraciones. Aparte, me encanta la forma en que están construidos. Normalmente es como
pues muy eficiente, o sea, el uso de, ¿sabes? Como el huipil tiene el ancho de la de cintura, porque pues es, o sea, Sí, pues, es porque una tela de cintura y nada más la haces huipil, o sea, eso se me hace muy funcional, que es algo que pues con la industrialización y la facilidad aparente de conseguir materia prima, pues como que se ha perdido un poco, ¿no? Es muy fácil como, pues no importa, corto la tela del tamaño que sea y me sobra esto y no importa. O sea, entonces esa parte de como usar eficientemente la materia prima se me hace muy bonita. sí, sí es cierto eso. ¿Y crees que, por ejemplo, bueno, siendo tú mexicana, viviendo en Irlanda, ¿cómo ha sido para ti? ¿Crees que también sea parte de tu inspiración ahorita o más bien viene más como de tu parte mexicana o cómo ha sido para ti vivir allá? Sí, pues creo que más, bueno, o sea, sí, más que como para inspiración de cómo se ven mis piezas, acá en Irlanda, a pesar de que sufrieron colonización por muchos años por los británicos, todavía tienen muy presentes muchas de sus tradiciones pues, milenarias, ¿no? Y parte de eso es como seguir la rueda del año. Entonces, por ejemplo, ahorita acaba de antier, el 5 de mayo, fue Bealtaine, que es como el inicio del verano. Entonces, el punto medio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Y digo, no es como que la gente normal en la calle va diciendo Feliz Bealtaine, pero está como muy presente todavía o sea, de hecho sí, hubo día festivo, el lunes la gente no trabaja y a lo mejor no todo el mundo sabe por qué, pero tiene su origen en esa fiesta, por ejemplo. Entonces, sí, como esa parte de estar muy sintonizada con las estaciones, sobre todo también porque pues estando acá en Irlanda, la verdad es que y cultivando, pues no puedo sembrar semillas en cualquier momento, ¿no? O sea, tiene que ser en la primavera, porque si no se te acaba la temporada de cosecha y pues ya es el invierno y está oscuro y hace frío y pues nada va a crecer. Entonces como esa parte de estar como muy en sintonía con las estaciones y con la naturaleza y observar los cambios, eso ha sido como muy, muy fuerte y sí siento que se hace presente en mi práctica, aunque a lo mejor y no es tan evidente como en la parte mexicana. Sí, claro, o sea, acaba de ser como la mezcla de las dos como que se entrelazan, ¿no? Sí. Que igual sí, o sea, yo no conozco Irlanda, pero sí sé que están como muy relacionados con la naturaleza, ¿no? Como con los elementos, con la tierra, no sé. Como que esa imagen tengo yo de Irlanda y siento que está padre que estés haciendo eso allá. Sí, claro. Digo, y en México también lo tenemos, ¿no? O sea, las culturas originarias lo tienen, pero siento que no está tan presente como en la cultura cotidiana como a lo mejor todavía sigue acá. Sí, o presente de una forma distinta, ¿no? Siento que allá es como más celta y aquí también con nuestras propias tradiciones. O sea, es distinto, pero al final es parecido. Sí, sí, claro, sí. Y bueno, ahora sí háblanos un poquito de Talu. Por ejemplo, ¿qué significa Talu? ¿O por qué le pusiste? Sí, pues antes me llamaba Coloring Maid, pero era muy difícil de pronunciar y nadie se acordaba bien de cómo era. Entonces lo cambié a Talu hace unos meses. Y Talu es una abstracción de la palabra irlandesa talún, que significa de la tierra. Entonces, pues sí. Talún justo se hablaba. una palabra no tan bonita, entonces lo cambié a Talu. Sí, suena lindo Talu, me gusta. Y cuéntanos un poco ahora sí, o sea, sobre la marca, sobre qué haces, qué propones. Pues sí, bueno, estoy como empezando. Ahorita, bueno, realmente pues sí, somos una marca de moda lenta y educación. Entonces, ahora justo este viernes que viene, en una semana, voy a relanzar mi taller de teñido online. Entonces es como, pues sí, para aprender a teñir y eventualmente va a haber otras cosas como a remendar tu ropa, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver como con ser más autosustentable con con lo que usas en la ropa. Y además, pues está la parte de la marca de moda. Entonces, en el 27 de mayo vamos a lanzar la primera colección cápsula.
Ah, Entonces, súper. sí, son prendas de lino irlandés teñidas naturalmente. Y pues toda la idea es como, pues sí, usar materiales lo más locales posibles, obviamente todo natural y pues sí, como cargar toda esta filosofía de, pues no, tal vez no zero waste, pero el menor posible, la menor cantidad de desperdicio y cómo ser como muy eficientes con tu guardarropa y que sea duradero, ¿no? Entonces, Sí. como ayudar a la gente a eso. ¿Y tendrás alguna pieza que nos puedas enseñar ahorita o algo que hayas teñido o hecho? Sí, tengo aquí, les puedo mostrar. A ver, voy a para mí. Este fue, de hecho, este huipil fue lo primero que teñí en mi vida. No, bueno, no en mi vida, pero como una de las primeras pruebas que hice. O sea, realmente eran tiras y de ahí saqué, me dio suficiente para hacer un huipil. Y la falda sí es, a ver, déjame, ¿puedo voltear? Porque creo que es más Sí, fácil. claro. Sí. ¿Y con qué lo teñiste? ¿Es aguacate, el de arriba? El de arriba es, tiene helechos y sauce. Ok. Y ya la lana sí es añil, este es Ah, mira. cempasúchil del jardín, Ah, cochinilla. los hilos también, qué bonito. Sí. Y esta es cebolla, esta de acá, cebolla Ah, roja. está Y súper. la falda sí es una de las piezas que va a estar en la colección que viene, es reversible. Y esa sí está teñida con añil y este es ¿cómo se llama? Rubia roja con varias flores, Ok. incluyendo, sí, cempasúchil, tiene algo de grana cochinilla. Ah, sí, esto que a veces está medio oscuro y en partes es rosa, es grana cochinilla. Ok. Y sí. Ah, está súper lindo. Gracias. Entonces es una probadita de lo que viene. Sí. También me imagino que lo que traes en la cabeza, se me olvidó, tu banda de la cabeza también la Sí, teñiste tú, ¿no? sí, de hecho casi todo lo que traigo ahí está teñido. Este es, las manchas rosas son grana cochinilla, es hierro, las líneas y ¿qué era la parte de atrás? Creo que aguacate. Ah, está súper. Yo no me acuerdo, lo tengo por ahí en mis notas, pero creo que sí era aguacate. Se te ve Y bien luego bonito. esta camisa, gracias. Ah, la Esta camisa también. camisa era de mi papá y era blanca y ahora está teñida. Ah, ya vi. Ah, sí, que está bien padre. Sí, es que no alcanzábamos a verlo de abajo, está bien padre. Sí. Me alejo un poquito. Ahí está. Y este fue con raíces del jardín, que en el 2020 hicimos una limpieza para poder sembrar otras cosas y todas las raíces que saqué de zarzamora y ya Ah, este sí, como amarillo tierra y lo verde es añil. está bien padre. Gracias. Y bueno, hablando un poco también de tu estancia en Irlanda, vi que eres una de las fundadoras de Fibershed Irlanda. No sé si nos puedas contar un poquito sobre esto o también explicarles un poco sobre qué es a las personas que están viendo porque tal vez no saben qué es Fibershed. Sí, claro. Pues sí, para quienes no saben, Fibershed es un movimiento, pues ahora ya es global, pero empezó hace como 10, 12 años, creo, en Estados Unidos, en el norte de California. Empezó porque una chica quería como ver si podía usar un guardarropas por un año que fuera completamente local, hecho a 150 millas a la redonda de donde vivía. Entonces empezó así como que un proyecto y se convirtió, pues sí, en un movimiento. Entonces, como que de todo lo que se trata Fibershed es de poder hacer un sistema textil que sea completamente local, usando fibras naturales, tintes naturales y pues obviamente hecho por gente de la localidad, ¿no? Entonces ahora pues ya hay Fibersheds en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en diferentes regiones, pero bueno, en Inglaterra hay varios, en la India, aquí en Europa tenemos en Suiza, en Holanda, en la parte como, sí, bueno, Suiza, Alemania, Austria, creo que en Francia también, en Finlandia, y pues bueno, ahora en febrero
una amiga y yo comenzamos el Fiber Shed de Irlanda. Entonces, pues sí, la idea es como volver a traer la producción textil a Irlanda, porque pues como sabemos, o tal vez no, la mayoría de la producción textil pues ya es global, ¿no? O sea, y esto implica pues millas de carbono, implica que no sabemos siempre cómo está siendo tratada la gente en países en desarrollo, donde principalmente se hace la ropa. Entonces, pues sí, la idea es como volverla a traer a la localidad y usar métodos regenerativos de producción para ayudar a que se mejore el suelo. Está súper padre el proyecto. Y entonces ustedes están usando puras cosas locales, me imagino. O sea, por eso dices que usas lino irlandés, y pues intentan sembrar sus plantas y todo lo intentan hacer local. Esa es como la visión. O sea, yo con mi marca con tal lo estoy haciendo como lo más local posible. Sí tengo que traer tintes europeos y de hecho el lino, que aunque es irlandés, no se cultiva en Irlanda, solo se teje en Irlanda. Pero bueno, es como lo más local que puedo hasta ahora. Pero sí, o sea, lo que estamos haciendo como Fiber Shed es como crear esas alianzas entre gente que cultiva, gente que produce, gente que diseña, como para ir empezando poco a poco, pues sí, a que más diseñadores o más marcas aquí en Irlanda, específicamente porque aquí estamos, puedan usar materia prima irlandesa. Sí, me imagino, es todo un proceso, ¿no? Y ya poco a poco Sí. lo van a ir logrando. Sí, sí es un proceso y pues pues sí es como a largo plazo, pero es también muy inspirador, ¿no? Como poder decir esto, sé exactamente de dónde viene y viene de aquí a 3 kilómetros de mi casa, ¿no? O algo así. Sí, exacto. Sí. Y aparte, aunque traigas tintes, bueno, los traes de Europa, igual sé que no es lo ideal, pero tampoco está tan lejos, ¿no? Entonces. Sí, claro. Sí. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la pregunta que siempre hago. Como saben, estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces siempre pregunto si significa algo la alquimia para ti. Tal vez sí, tal vez no, no sé, pero Pues creo que justo eso, ¿no? Como una mezcla entre magia y ciencia. Entre magia y como, pues sí, química. La verdad es que de chiquita me chocaba la química y ahora aquí estoy. Ahora sí, ya sé lo que es el pH y todo eso, pero sí, se me hace, la alquimia sí, la mezcla perfecta entre magia y ciencia. sí, sí, mucha más. ¿Y Sí. piensas que tu trabajo artístico se puede considerar como un caminar alquímico, como alguna actividad que te ayuda a sanar y te transforma de alguna manera? Sí, totalmente, sí. Em, sí, yo creo que como el teñido natural me ha ayudado mucho a descubrir quién soy realmente y como a poder expresar eso. A lo mejor no siempre es tan evidente como con ropa, pero sí, creo que ha sido como la forma en la que he podido descubrirme más a mí misma y qué es lo que quiero y a dónde voy. Ha sido el camino más claro que he tenido en la vida. Ay, está súper lindo. Y, ajá, no sé, también el hecho como de, bueno, a mí me pasa, ¿no? Como de enfocarme en algo y estar haciendo algo, como decías hace rato, se vuelve como una especie como de mindfulness o meditación, ¿no? De estar enfocado en lo que estás haciendo, en el ahora, en el presente. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos para el futuro. Bueno, ya nos habías contado algunos, pero igual vuélvenos a decir tus colecciones y todo esto. Sí, pues así a corto plazo de sacar la primera colección a fin de este mes, que llevo así años soñándola y entonces ya por fin me da gusto que ya por fin ya va a ver la luz del día. Y pues sí, como a mediano y largo plazo, creo que la visión de Fibershed, de la que como que Talú tiene mucha inspiración, eso, ¿no? Como ayudar a que volvamos a producir aquí en donde estamos nuestras propias materias primas y nuestra propia ropa
pero de una forma que beneficie al medio ambiente. Creo que esa es como la visión así hacia dónde voy. Sí, crear comunidad, crear comunidad mediante la ropa y los textiles y las plantas y el teño natural. Sí, creo que la comunidad es bien importante. Y es bien Súper padre importante. también. Sí, sí. ¿Y qué mensaje le darías a otros diseñadores, artistas o emprendedores que quieren seguir como sus caminos y sus sueños? Ay, no se rindan. Ya sé que es súper trillado, pero de veras no se rindan. Y creo que algo que nos pasa mucho a los artistas o creativos o diseñadores o gente que nos dedicamos a, pues sí, a cosas creativas es que siempre o es muy tendemos mucho al síndrome de impostor, ¿no? Así de que Sí. no voy a poner esto porque todavía no está listo, porque todavía no estoy listo, porque no soy lo suficientemente profesional, porque no soy lo suficientemente bueno, porque no soy lo suficientemente y nos pasa mucho, pero creo que no nos acordamos que la gente que realmente está haciendo algo no es que sean expertos necesariamente, es que solo se animaron a hacerlo. Entonces, pues sí, o sea, dejar de tener miedo de no ser suficiente porque, pues, porque nadie más es tú. O sea, que no eres suficientemente qué. Y eso es algo que yo siempre me tengo que repetir, ¿eh? Porque la verdad es que tampoco, o sea, sí, a veces tengo mucho miedo y de que no estoy lista. Pues no, pero si te esperas, ¿cuándo vas a estar? Sí, creo que nos pasa a todos, ¿no? Es como creer en las cosas que hacemos y en seguridad de nosotros mismos también. Pero pues es Exactamente. complicado a veces. Sí, totalmente. Pero creo que es como una práctica diaria recordarte eso. Sí, sí es cierto. Sí. Y bueno, ahora sí creo que fuimos muy rápido en esta entrevista, como que Ay, wow. sí, ajá, sí, como que dije, creo que ahora sí acabamos muy rápido, pero no sé si quieras contarnos algo extra o concluir con algo o si no hay problema. O no sé si alguien tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Malú, algún comentario. Ay, no sé. Déjame ver. Mientras te leo los comentarios. Espera, déjame regreso hasta acá. Ah, te estamos viendo haciendo quilts. Ay, Lourdes mi mamá. Cruz. Tu mami. Lourdes es mi mamá. Ah, aquí nos escribiste el nombre del libro, que yo se los voy a poner en el chat. Dice, yo quiero una prenda de lino irlandés, anótame. Amo el trabajo de teñido natural. Los escalones al éxito son los errores, los éxitos son descansos. Muy cierto. Sí, exactamente. Sí, mi mamá es muy sabia. Taller Ay, Sophie, hola, Azaret. saludos y me encanta tu trabajo. Tu trabajo. Muchas gracias, Azaret. Y pues sí, no sé, estoy pensando en qué otra cosa te podríamos preguntar, o no sé si tú quieras decir alguna otra cosa. No Pienso yo sé. también. Me sorprende que fuimos tan rápido. Siento que hablé mucho. Es que fuimos así como uno tras otro, así como que siento que yo también como que empezamos a hacer preguntas rápidas. Pero igual está bien porque se dijo todo lo que se tenía que decir, fue como súper claro, conciso, Sí. estuvo bien. Y, bueno, siempre si alguien tiene alguna otra duda, me puede escribir. Sí, claro, igual también las personas que lo vean después, si quieren escribir alguna cosa en el chat, también pónganlo ahí y ya les respondemos cualquiera de las dos. Sí, Ah, fluyó. gracias. Sí. Grace dice que fluyó. Sí, y bueno, nada más recordarles si quieren ver otras entrevistas, las estoy haciendo, normalmente son los jueves a las 11 de la mañana, cada 8 días, si quieren ver otras entrevistas sobre personas que trabajan con textiles, que son artistas o diseñadores, entonces son los jueves a las 11 de la mañana. O si no, pueden ver las otras entrevistas grabadas que están en el Instagram o en YouTube, entonces como Sicuri Colors.
Entonces, bueno, sí, esta entrevista fue corta, pero concisa. Sí, sí queda grabada, Lourdes, Lulu, no sé. Quedan en Instagram, las pueden ver ahí. Ahorita que se acabe la entrevista, yo la publico. Y si no, mañana, yo creo, ya va a quedar lista en YouTube también. La pueden encontrar como Ikuri Colors. Aquí se las pongo, espérenme tantito. Y ahí tal vez está más fácil verlas porque ya están como todas en YouTube. Rocío Oliván, perdón si no pronuncié bien tu nombre, dice, siempre me pregunto la diferencia entre quién siembra el algodón, orgánica, fibra, ¿va quién la usa? Versus, ¿quién la usa? Ok, ya de ser versus, ¿verdad? No va. Supongo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues... O sea, para las personas o es que no entiendo cuál es la pregunta. Sí, o si quieres como, explicarnos un poquito más, Rocío, de qué era lo que, o sea, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre el algodón orgánico y el algodón normal o quieres más bien saber, ok, el impacto social? El impacto social. Digo, pues sí, o sea, no soy experta, pero según entiendo, pues sí, ¿no? Justo como hay una cadena de valor como tan larga, pues sí, la gente que termina usando la pieza de algodón orgánico seguramente no está, es muy raro que realmente estén pagando el precio real de todo el trabajo que cuesta el cultivar el algodón, procesarlo orgánicamente además. Otra cosa que es súper interesante del algodón específicamente es que tiene una historia colonial muy, muy fuerte, porque originalmente en Europa, pues antes de que se fueran a colonizar otros territorios, el lino era lo que se cultivaba aquí. Y bueno, y todavía no es como la planta que se da aquí. Y la gente la cultiva, o sea, la gente en sus casas, o sea, la gente normal cultivaba el lino, ellos mismos lo procesaban y ellos mismos lo hacían. Sin embargo, cuando, por ejemplo, las colonias británicas o pues, sí, países europeos fueron a colonizar otros lugares en territorios más calientes, se dieron cuenta que el algodón era una excelente fibra, mucho más como suave que el lino, y pues sí tenía otra textura diferente, etcétera, pero pues necesitaban quien la pudiera cultivar. Entonces ahí fue donde empezó como esta cosa de tener esclavos o gente trabajando a la que le pagas nada, ¿no? En lugares como África, Sudamérica, Centroamérica, porque pues ahí estaban las colonias. Y ahí, la razón por la que no hay como ese mismo impacto con fibras como el lino, pues es que el lino, la gente en Europa, todo el mundo la cultivaba, entonces no le ibas a, o sea, no había forma de que te pusieras a explotar a alguien, porque pues todo el mundo lo estaba haciendo, era algo que todo el mundo sabía hacer, pero el algodón, como era esta fibra como diferente que nadie en Europa sabía cómo procesar y cómo hacer, cómo sembrar y cultivar y posteriormente procesar, pues sí, se convirtió como en esta fibra o en este textil, como con esta historia colonial muy, muy fuerte, que creo que hasta ahora pues perdura, ¿no? A lo mejor no solo el algodón, a lo mejor otras fibras también, pero pues tiene una historia colonial muy, muy, pues sí, muy fuerte, que está muy ligada a la esclavitud. Sí, gracias por contarnos ese dato histórico. Sí. Bueno, Rosy dice, sí, claro, más sobre la descolonización de los textiles. Gracias por compartir. Sí, pero bueno, hablando de algodón, por ejemplo, en México, creo que es en Oaxaca, que se cultiva el algodón coyuchi, que es una variedad de algodón nativa de México, que es café, que tradicionalmente, como en un sistema colonial occidental, pues no sería tan preciado porque no es blanco y entonces no se puede teñir de colores como muy brillantes o bueno, como tiene ya el café, pues es más difícil como usarla desde cero, pero pues es un algodón nativo muy, muy importante para México y creo que en Estados Unidos también ya están empezando a cultivarlo orgánicamente, esa variedad. Y también en Estados Unidos Sally Fox está haciendo mucho trabajo de preservar las variedades como nativas del algodón. Entonces,
pues sí hay como formas de anticoloniales o de cómo está resurgiendo de una forma, con una historia diferente, que se me hace súper padre. La verdad es que la razón por la que yo no trabajo con algodón es porque aquí en Irlanda no crece, entonces se me hace como, pues no es local, pero es una fibra preciosa. Me Sí, encanta. hablando Sí, lo uso. hablando del coyuchi, los tejidos que están hechos, por ejemplo, creo que es Xochitlahuaca, que es en Guerrero, que cultivan el algodón verde, café y no me acuerdo qué otro color, y los mezclan todos en telar de cintura y hacen unos huipiles y unas cosas impresionantes. Se ve muy, muy bonito. Sí. Sí, creo que hay una, bueno, si la quieren buscar, creo que se llama la cooperativa La Flor de Xochitlahuaca, con X. Ah. Y hacen unas cosas bien padres ahí justamente en Guerrero, si quieren ir a ver ese algodón. Pero sí. Gracias. Pero creo que entonces sí con eso terminamos. Pero muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a ti, Malu, por contarnos tu historia y historias también tan interesantes alrededor de los... Sí. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y gracias por todo el trabajo que haces de entrevistar a diferentes creativos cada semana. Se me hace algo súper bonito y muy valioso. Ay, gracias. Pues sí, para inspirarnos también, que veamos que sí se puede, que no solo hay malas noticias en el mundo. Exacto. Bueno, entonces seguimos en contacto, seguimos viendo lo que subes a tus redes sociales, que olvidé mencionarlas, aquí las escribo, son Taluer, para que sigan a Malu. La estoy escribiendo aquí, Taluer en Instagram, para que sigan todo lo que hace y todo lo que va creando con tintes naturales. Gracias. Bueno, nos estamos viendo, gracias a todos. Bye. Gracias, bye.